Planeación y objetivos. Los objetivos para el paciente pueden incluir el mantenimiento de una vía respiratoria permeable, una presión craneal adecuada, el equilibrio hidroelectrolítico, una condición nutricional adecuada, el mantenimiento de una temperatura corporal normal, la conservación de la integridad cutánea, el mejoramiento de la función cognitiva, la prevención de la privación del sueño, la adaptación efectiva de la familia, el incremento del conocimiento en torno del proceso de rehabilitación y la ausencia de complicaciones. Intervenciones de enfermería. Las intervenciones de enfermería para el paciente con lesión cerebral son numerosas y diversas. Incluyen la realización de valoración de enfermería, el establecimiento de prioridades para las intervenciones de enfermería, la anticipación de las necesidades y las complicaciones y el inicio de la rehabilitación. Vigilancia de la función neurológica. Es importante la valoración y la vigilancia continua del paciente con lesión cerebral. Los parámetros que se mencionan a continuación se valorarán al inicio y con tanta frecuencia como lo requiera la condición del paciente. Tan pronto como se lleva a cabo la exploración inicial, se comienza y se mantiene un registro neurológico. Nivel de conciencia. Se utiliza la escala de Glasgow para valorar el nivel de conciencia a intervalos regulares, puesto que los cambios en este aspecto proceden al resto de las modificaciones en los signos vitales y neurológicos. Se determinan las mejores respuestas del paciente a estímulos predeterminados y se registran. Cada respuesta se califica y la suma de estas calificaciones constituyen una indicación de la gravedad del coma y una predicción de la evolución potencial. La calificación más baja es de 3 y la más alta es de 15. Una escala de Glasgow de 3 a 8 suele aceptarse como una indicación de una lesión cefálica grave. Signos vitales. Entre los signos de incremento de la presión intracraneal se encuentra la disminución de la frecuencia cardíaca, la elevación de la presión arterial sistólica y el aumento de la presión de pulso. Al tiempo que la compresión cerebral aumenta, la respiración se acelera, la presión arterial puede disminuir y el pulso puede bajar aún más su frecuencia. Un incremento rápido de la temperatura corporal se considera desfavorable, puesto que la hipertermia incrementa las demandas metabólicas del cerebro y puede infligir daño al tallo cerebral, un síntoma de mal pronóstico. Función motora. La función motora se valora con frecuencia mediante la observación de los movimientos espontáneos, al solicitar al paciente que eleve y baje las extremidades, y al comprobar la fuerza y su simetría en las extremidades superiores e inferiores. Para valorar la fuerza de la extremidad superior, la enfermera instruye al paciente para que apriete sus dedos con fuerza. La enfermera explora la fuerza de la extremidad inferior mediante la colocación de las manos sobre las plantas de los pies del paciente y solicitarle que empuje hacia abajo contra su mano. La presencia o la ausencia de movimiento espontáneo en cada extremidad también se identifica y se valora el habla y los signos oculares. Otros signos neurológicos. Se identifica el tamaño y la simetría de las pupilas y su reacción a la luz. Presencia de dilatación unilateral y respuestas y deficiencia de una sola pupila puede revelar un hematoma en desarrollo. Mantenimiento de una vía respiratoria. Uno de los objetivos más importantes de enfermería para el tratamiento de la lesión cefálica es establecer y mantener una vía respiratoria adecuada. El cerebro es un extremo sensible a la hipoxia y un defecto neurológico puede empeorar si el paciente la desarrolla. Una obstrucción de la vía respiratoria induce a retención de dióxido de carbono e hipoventilación,
que puede producir dilatación de los vasos cerebrales y la elevación de la presión intracraneal. Las intervenciones para asegurar un intercambio gaseoso adecuado son las siguientes. El mantenimiento del paciente inconsciente en una posición que facilite el drenaje de las secreciones bucales con elevación de la cabecera de la cama. Establecer medidas efectivas para aspiración, ya que las secreciones pulmonares generan tos y esfuerzo que eleva la presión intracraneal. Evitar la aspiración del contenido gástrico y la insuficiencia respiratoria. Vigilar en forma estrecha los valores de la gasometría arterial para determinar si la ventilación es adecuada. Vigilar en el paciente que recibe ventilación mecánica el desarrollo potencial de complicaciones pulmonares o síndrome de dificultad respiratoria y neumonía. Vigilancia del aporte hidroelectrolítico. La vigilancia de las concentraciones séricas de electrolíticos es importante. La hiponatremia es común tras la lesión cefálica, por efecto de los desplazamientos del líquido extracelular que reduce la concentración de sodio. El resultado del desequilibrio electrolítico puede ser la intensificación del letargo, la confusión y las convulsiones. Promoción de una nutrición adecuada. La lesión cefálica genera cambios metabólicos que aumentan el consumo de calor y la expresión de nitrógeno. La demanda de proteínas aumenta. El inicio temprano de la terapia nutricional demostró mejorar la evolución en pacientes con lesión cefálica. Se asume que los individuos con lesión cefálica se encuentran en catabolismo y deben valorar una interconsulta para apoyo nutricional tan pronto como ingreso. Se debe considerar la nutrición parenteral por medio de un acceso central o la alimentación por medio de una sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Si se presenta dismenorrea, debe insertarse una sonda para alimentación oral en vez de una de tipo nasal. Los valores de laboratorio deben vigilarse en forma estrecha en individuos que reciben nutrición parenteral. Prevención de la lesión. Se evalúa al paciente para asegurar que la oxigenación sea adecuada y la vejiga no está distendida. Se revisan los vendajes y las férulas para descartar que estén apretadas. Se evita el uso de opioides como medio para controlar la inquietud, puesto que deprimen la respiración y generan constricción pupilar y modifican la capacidad de la respuesta. Utilizar barandas laterales acolchonadas en la cama o guantes para el paciente, con el objetivo de proteger de la autolesión y evitar que avance la zona. La piel del individuo se lubrica con aceite o alguna loción emoliente para prevenir la irritación por el frotamiento con la sábana. Se establece una iluminación adecuada para prevenir las alucinaciones visuales. Mantenimiento de la temperatura corporal. La fiebre en pacientes con lesiones cerebrales traumáticas puede ser consecuencia del daño al hipotálamo. La enfermera cuantifica la temperatura del paciente cada 2 a 4 horas. Si la temperatura se incrementa, se hace esfuerzo para identificar la causa y se controla con paracetamol y sábanas enfriadas para mantener la normoterapia. Las sábanas enfriadas deben usarse con cautela, de tal manera que no generan temblor, que incrementan la presión intracraneal. Si se sospecha una infección, se toman cultivos de los sitios potenciales y se prescriben y administran antibióticos. Mantenimiento de la integridad cutánea. Algunas medidas específicas de enfermería. Valorar todas las superficies corporales y documentar la integridad cutánea cada 8 horas. Girar y colocar en posición al paciente cada 2 horas. Dar cuidados a la piel cada 4 horas. Ayudar al paciente para salir de la cama y sentarse por lo menos 3 veces al día. Mejoramiento del desempeño cognitivo.
Si bien muchos pacientes con lesión cefálica sobreviven como resultado de la tecnología para la reanimación y de apoyo, en muchas ocasiones presentan secuelas cognitivas importantes. La disfunción cognitiva incluye defectos de la memoria, disminución de la capacidad para enfocarse y mantener la atención en una área, disminución de la capacidad para procesar la información. Los trastornos psicosociales, conductuales, emocionales y cognitivos que resultan son devastadores para la familia y también para el paciente. Para solucionar estos problemas se requiere la colaboración de muchas disciplinas. Entre ellas tenemos de un neuropsicólogo, especialista en la valoración y tratamiento de los problemas cognitivos, ya que él planea un programa y da inicio a una terapia de asesoramiento. Las actividades para rehabilitación cognitiva ayudan al individuo a integrar nuevas estrategias para la resolución de problemas. El reentrenamiento se lleva a cabo durante un periodo prolongado y puede incluir el uso de estimulación y reforzamientos. La asistencia de muchas disciplinas es necesaria durante esta fase de la recuperación. El paciente que se recupera de la lesión cerebral traumática puede experimentar una afección frecuente de la orientación, la atención y la memoria. Prevención de los trastornos del patrón del sueño. Los pacientes que requieren vigilancia frecuente de la alteración neurológica pueden experimentar falta de sueño debido a que se los despierta cada hora para la valoración del nivel de conocimiento. Se debe disminuir el ruido ambiental y también la intensidad de la luz en la habitación donde se encuentra el paciente. Se debe realizar masajes en la espalda para facilitar el sueño y reposo del paciente. Respaldo a la adaptación de la familia. El hecho de que una persona amada sufre una lesión cerebral traumática genera un estrés muy intenso en la familia. Las familias refieren dificultades para ajustarse a los cambios del temperamento del paciente en su conducta y su personalidad. Tales cambios se vinculan con la modificación de la cohesión familiar, la pérdida de las actividades de ocio y también de la capacidad laboral. La familia puede experimentar tensión, ira, duelo, culpa y negación en los ciclos recurrentes. La enfermera debe preguntar a la familia en qué sentido es ahora diferente el paciente. Algunas intervenciones útiles incluyen dar a los miembros de la familia información precisa y honesta. La asesoría a la familia ayuda a entender los sentimientos subyugantes de pérdida e impotencia de los miembros de la familia. Existen muchos grupos de apoyo a los miembros de la familia, a compartir problemas, desarrollar la introspección, obtener información, construir una red de trabajo. Muchos pacientes con lesión cefálica grave mueren por su lesión y muchos de los que sobreviven experimentan discapacidades a largo plazo que les impiden reintegrarse a sus actividades y funciones diarias. Muchos pacientes con lesiones cefálicas graves que causan muerte cerebral son jóvenes y saludables, por lo que se consideran para la donación de órganos. Los miembros de la familia de los pacientes con lesiones de este tipo necesitan apoyo durante este periodo en extremo estresante. Necesitan saber que el paciente que tiene muerte cerebral y cuyo sistema respiratorio y cardiovascular se han mantenido por medios artificiales no sobrevivirá, y que el retiro de los órganos del paciente o la suspensión de las medidas de apoyo no son la causa de la muerte del individuo. Es frecuente que los asesores para el proceso de duelo y los miembros del equipo
para procuración de órganos sean de gran ayuda para los familiares y así ayudarlos a controlar el estrés. Vigilancia y manejo de las complicaciones potenciales. Disminución de la presión de perfusión cerebral. El mantenimiento de una presión de perfusión cerebral adecuada es importante para prevenir complicaciones graves de la lesión cefálica, secundaria a la reducción de la perfusión cerebral. Una presión de perfusión cerebral adecuada es superior a 60 milímetros de mercurio. Si la presión de perfusión cerebral se desciende por debajo del umbral del paciente, se desencadena la vasodilatación y aumenta el volumen sanguíneo dentro del cerebro y eleva la presión intracraneal. Una disminución de la presión de perfusión cerebral puede provocar la perfusión cerebral y desencadenar hipoxia e isquemia que reduzca al daño cerebral permanente. Una vez que se alcanza la presión de perfusión cerebral umbral, ocurre la vasoconstricción de los vasos sanguíneos cerebrales, la cual hace que la presión intracraneal descrezca. Otra de las complicaciones potenciales es el edema y herniación cerebrales. El edema cerebral es la causa más frecuente de incremento de la presión intracraneal en el paciente con lesión cefálica. La incidencia del edema alcanza a un máximo alrededor de unos 48 a 72 horas después de la lesión. La hemorragia puede aumentar el volumen del contenido del compartimiento y también el cerrado del cráneo, la cual genera la elevación de la presión intracraneal y herniación del tallo cerebral, una anoxia cerebral irreversible y una muerte cerebral. Anomalías de la oxigenación y la ventilación. Los trastornos de la oxigenación y la respiración pueden hacer necesario un apoyo con una ventilación mecánica. El sujeto debe mantenerse en vigilancia para conservar una vía respiratoria permeable y detectar algunos patrones anormales de respiración, como hipoxemia y neumonía. Las intervenciones para estos casos se encuentran la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. También la aplicación de presión positiva al final de la expiración. Otra de las complicaciones potenciales es la anomalía del equilibrio de líquidos, electrolitos y nutrientes. Los desequilibrios de los líquidos, los electrolitos y los nutrientes son comunes en pacientes con lesión cefálica. Algunos desequilibrios comunes incluyen como hiponatremia, la hiperpotasemia y la hiperglucemia. Pueden requerirse modificaciones del consumo hídrico en las alimentaciones por sonda o las soluciones intravenosas con solución salina hipertónica para resolver estos trastornos. Se puede prescribirse insulina para controlar la hiperglucemia. La nutrición deficiente también es un problema común en respuesta al incremento de las demandas metabólicas que se vinculan con la lesión cefálica grave. La alimentación temprana debe ajustarse de manera individual. Entre opciones se encuentran la hiperalimentación intravenosa o también la colocación de una sonda para alimentación ya sea yeyunal o gástrica. Las sondas para alimentación debe colocarse entre 3 y 7 días después de la lesión neurológica para prevenir el reemplazo de las pérdidas energéticas y de nitrógeno y prevenir el incremento de la mortalidad y mejorar la evolución. Otra de las complicaciones potenciales es convulsiones postraumáticas. Los pacientes con lesiones cefálicas se encuentran en riesgo más alto de presentar convulsiones postraumáticas. Estas convulsiones postraumáticas se clasifican en inmediatas, en tempranas y en tardías. Las inmediatas se da en el transcurso de las 24 horas después de la lesión. Las tempranas en el lapso de 1 a 7 días después de la lesión. O tardías más de 7 días después de la lesión. Es importante prevenir las convulsiones postraumáticas en las fases de inmediata y temprana de la recuperación, porque las convulsiones pueden elevar la presión intracraneal y disminuir la oxigenación. Existen muchos fármacos anticonvulsivos que alteran el desempeño cognitivo y que prolongan la rehabilitación.
promoción de la atención domiciliaria y basada en la comunidad, enseñanza del autocuidado a los pacientes, la inducción en una fase temprana de la evolución de la lesión cefálica. Se debe reforzar la información que se aporta a la familia en cuanto al estado del paciente y su pronóstico. La instrucción a la familia puede enfocarse en la interpretación y la explicación de los cambios de las respuestas fisiológicas, psicológicas del paciente. La enfermera debe explicar al paciente y a sus familiares por medio verbal y escrito la forma en que debe vigilar la presencia de complicaciones que exigen entrar en contacto con un neurólogo, con un neurocirujano. El individuo puede ser incluido en un proceso de enseñanza mediante las medidas para un autocuidado. Atención continua. Los cuidados de la rehabilitación del paciente comienza en el momento del ingreso hospitalario. El ingreso a la unidad de rehabilitación es un objetivo para la recuperación del paciente y requiere un trabajo intensivo por parte del paciente para completar la programación diaria de las terapias. La finalidad de la rehabilitación es incrementar la capacidad del paciente para recuperar su nivel de desempeño y regresar a su hogar y a la comunidad. También se le alienta a la persona a permanecer en el programa de rehabilitación después del egreso, debido a que el mejoramiento de la recuperación puede continuar durante 3 o más años después de una lesión.